Bienvenidos a Entrarme Podcast, les habla David Vizcarra y el tema de hoy es trombosis de la arteria mesentérica. La trombosis de la arteria mesentérica es una afección que implica la oclusión del suministro vascular arterial del tracto intestinal. Es una enfermedad grave y potencialmente mortal que afecta típicamente a la arteria mesentérica superior, que proporciona el suministro arterial primario al intestino delgado y al colon ascendente. Las dos causas principales de la trombosis aguda de la arteria mesentérica superior son la oclusión arteriosclerótica y la oclusión embólica. Las oclusiones trombóticas generalmente se localizan más proximales a la arteria mesentérica superior, lo que con frecuencia conduce a un infarto intestinal más extenso. Las oclusiones embólicas pueden alojarse más distalmente según el tamaño del émbolo. Los factores de riesgo incluyen aterosclerosis, arritmias, hipovolemia, enfermedad cardíaca que incluye insuficiencia cardíaca congestiva, IM reciente y enfermedad valvular, edad avanzada, neoplasia maligna intraabdominal. La enfermedad inflamatoria intestinal también se ha implicado en la patogenia de la trombosis mesentérica aguda y otras causas raras como la vasculitis y la disección aórtica pueden ser factores predisponentes. Se ha informado que la incidencia de trombosis es de 12.9 por cada 100.000 personas. La condición aumenta exponencialmente con la edad y es más común en las mujeres. Se estima que la prevalencia general de la afección representa el 0.1% de todos los ingresos hospitalarios en Estados Unidos. La trombosis de la arteria mesentérica superior, ya sea in situ o embólica, provoca un cese repentino del flujo sanguíneo primario a la mayor parte del intestino delgado, así como el colon ascendente. Esta interrupción conduce a una mala perfusión del órgano terminal afectado que conduce a isquemia y en última instancia a infarto. La gravedad de la lesión se relaciona directamente con la cantidad de intestino delgado afectado. En general, cuando más proximal es la oclusión, más grave es la lesión. Otros factores como la duración de la isquemia, la hipotensión y la presencia o ausencia de circulación colateral pueden tener un impacto directo en la gravedad de la lesión. La presentación de la trombosis de la arteria mesentérica es bastante consistente. La presentación más común es el dolor abdominal. El dolor suele ser moderado a intenso, difuso y constante. Otros síntomas de presentación pueden incluir náuseas, vómitos, diarrea y sangrado rectal. La detección y el tratamiento temprano son cruciales en el manejo de la trombosis de la arteria mesentérica. Existe un 50% de posibilidades de supervivencia si el diagnóstico se realiza dentro de las primeras 24 horas. Sin embargo, la supervivencia cae al 30% si el diagnóstico se retrasa más allá de las 24 horas. La evaluación inicial debe incluir un conjunto básico de pruebas de laboratorio. Las anomalías de laboratorio más comunes son la hemoconcentración, la acidosis metabólica, con una concentración de lactato, así como leucocitos, hiperpotasemia e hiperfosfatemia, y típicamente signos tardíos, y a menudo se correlaciona con infarto intestinal. En cuanto a las pruebas de imagen, la radiografía simple, tan ampliamente utilizada, y la tomografía computarizada son normales hasta en un 25% de los casos, y en situaciones avanzadas se puede observar datos inespecíficos y comunes a otras enfermedades, como hilio paralítico, engrosamiento de la pared, neumatosis o falta de realce en pared tras contraste intravenoso. Sin embargo, son pruebas útiles para descartar otras enfermedades. Excepcionalmente, si la sospecha es una trombosis de la vena mesentérica, la TC es la prueba de elección, con una especificidad de hasta un 93% en alguna serie. La angiografía computarizada, con una sensibilidad del 94% y una especificidad del 95%, es el test de elección en pacientes hemodinámicamente estables, con abdomen agudo y sospecha de isquemia mesentérica aguda. Permite valorar localización, extensión y características de la lesión del árbol arterial, el grado de afectación de la pared intestinal y los posibles accesos vasculares de cara a una intervención. Sin embargo, la arteriografía sigue siendo el gold estándar en el diagnóstico y además permite el inicio del tratamiento. Por ello, en centros con gran experiencia en técnicas endovasculares, se plantea como primera opción en pacientes con alta sospecha, con el fin de no retrasar la revascularización. Desgraciadamente, el paciente inestable o con datos peritoníticos debe ser intervenido directamente mediante la parotomía. Así se llega al diagnóstico de hasta 20% de los casos de isquemia mesentérica aguda. La ecografía Doppler puede ser útil en la evaluación de la permeabilidad mesentérica, que puede ser de particular valor en pacientes con insuficiencia renal profunda, en quienes el contraste intravenoso puede tener un impacto perjudicial, y en ocasiones irreversible en la función renal. Sin embargo, la ecografía depende en gran medida del operador y está sujeta a limitaciones, por ventanas acústicas deficientes secundarias a la distensión intestinal. Los diagnósticos diferenciales incluyen obstrucción intestinal, aneurisma aórtico abdominal, perforación intestinal y neoplasias.
Ante el diagnóstico de trombosis de la arteria mesentérica, el tratamiento rápido y definitivo es fundamental. La reanimación agresiva con líquidos es imperativa para corregir la hipotensión y trastorno metabólico. Si no existe una contraindicación absoluta, se debe iniciar de inmediato la anticoagulación con heparina sódica, administrada por vía intravenosa. Otros medicamentos intravenosos como el glucagón pueden ayudar a controlar el vasoespasmo que con frecuencia acompaña al evento trombótico. Si hay signos peritoneales, se debe suponer un infarto intestinal y es necesaria una laparotomía de emergencia. Si la fuente oclusiva es embólica, se puede realizar una embolectomía quirúrgica simple. Si hay una trombosis in situ, el vaso subyacente suele estar demasiado enfermo para salvarlo. En estos casos se debe realizar un bypass mesentérico, idealmente con una vena autóloga para minimizar el riesgo de contaminación, particularmente en casos con perforación intestinal. Además, se debe realizar una resección intestinal, según sea necesario en ese momento. Ocasionalmente puede ser necesaria una segunda cirugía de revisión para reevaluar la integridad del intestino delgado. Los pacientes con trombosis mesentérica documentada que no han desarrollado signos peritoneales pueden ser considerados para alternativas de tratamiento mínimamente invasivas, como la infusión de trombolíticos dirigida por catéter. Este enfoque implica la colocación intraarterial de un catéter de infusión en el segmento trombosado de la arteria mesentérica superior, seguido de la infusión del activador tisular del plasminógeno. Este procedimiento generalmente implica una infusión en el transcurso de 12 a 24 horas, y los beneficios de esta modalidad de tratamiento deben sopesarse frente al tiempo requerido para completar la terapia. Solo los pacientes estables deben ser considerados para la terapia trombolítica. Más recientemente, los procedimientos de trombectomía dirigidos por catéter que utilizan dispositivos de trombectomía intravascular de pequeño calibre se han utilizado junto a TPA con cierto grado de éxito, acortando así la duración del tratamiento. Algunas complicaciones son el síndrome del intestino corto, shock hipovolémico, shock séptico, peritonitis y la muerte. El pronóstico de la trombosis de la arteria mesentérica es generalmente malo. Un gran estudio retrospectivo encontró una morbilidad postoperatoria a los 30 días del 56.6% y una mortalidad a los 30 días del 27.9%. Para los pacientes que se someten a revascularización quirúrgica, el rango informado de tasas de mortalidad es de 44 al 90%. Con eso terminamos el repaso a trombosis de la arteria mesentérica. Les habló David Vizcarra para Entrando al Podcast. Nos escuchamos en el siguiente tema.